Muy buenos días para todas y todos los asistentes a este taller sobre consulta previa en Perú. Mi nombre es Juan Daniel Ávila Gómez y soy el coordinador de la fase 3 del proyecto denominado Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado. Para mí es un gusto estar aquí presente con todos ustedes. En nombre del Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es la entidad ejecutora de este proyecto, quiero agradecer la participación de Miquel Berraondo López, consultor internacional en derechos humanos y derechos de pueblos indígenas, quien ha organizado y moderará este taller, y agradecerles a todos ustedes por su presencia, amigos, amigas y colegas interesados en el tema de la consulta previa en Perú. También quiero aprovechar este espacio para agradecer a quienes han apoyado la organización de este evento, en especial a Javier Urios, gerente general de la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú, a Daniela Moreno, responsable de servicios a empresas, igualmente a José Luis Pimentel, coordinador general de la Cooperación Española en Perú, a Manuel Ruiz, responsable de programa de la OTC Perú, y a todo el equipo que han apoyado esta convocatoria, esta exitosa convocatoria. En este momento estamos conectados estamos 34 personas y creemos que nos acompañarán en los próximos minutos otras personas. Muchas gracias por la exitosa convocatoria. El proyecto de consulta previa a gobernabilidad del sector privado inició en el año 2015 y se encuentra en su tercera y última fase, como les mencionaba, y cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Este proyecto tiene carácter de regional para AECID, y eso se entiende en la medida que se tiene foco en varios países de Latinoamérica. Finalmente su alcance y su temática es para toda América Latina, y hace parte, está ligado al programa indígena de la cooperación española. Esta actividad que nos convoca el día de hoy corresponde al tercer taller de consulta previa que hacemos en uno de los países foco de la fase 3, y se enmarca en un objetivo del proyecto que busca reducir la brecha entre los estándares internacionales y los estándares en los países sobre la implementación del derecho a la consulta previa, pero esto a través de la creación de espacios de diálogo multisectorial, diálogo intercultural y espacios de formación y difusión como el que vamos a tener el día de hoy en Colombia, Ecuador, Perú, México y Guatemala de manera particular, pero insistimos de esa mirada para América Latina en general. De manera particular, este taller también apunta a uno de los resultados del proyecto, de los resultados esperados del proyecto, que es la implementación de la consulta previa como un instrumento de concertación y diálogo entre gobiernos, pueblos indígenas y empresas. Y obviamente hay una especial atención al tema de empresas españolas con operaciones en América Latina y en este caso con operaciones en Perú. Además de la convocatoria que la Cámara Española de Comercio y la OTC de Perú realizaron, desde el Centro Regional en los últimos días, pues también les compartimos una invitación y un material de lectura de referencia preparado por Miquel, que esperamos que sea de mucha utilidad, no solo hoy, sino en adelante para referenciar estos temas del derecho a la consulta previa. Y esperamos el día de hoy pues contar con su activa participación en esta sesión, bien sea a través de preguntas o comentarios en el chat, o la opción pues de que más adelante nos dirá Miquel para participar en viva voz. Para entrar en materia y ya tomar la agenda de la sesión,
Me complace ceder la palabra a nuestro consultor Miquel, para que les presente tanto la dinámica como la agenda más en detalle y pues ya entre en materia en el tema que hoy nos convoca, la consulta previa en Perú. Les recuerdo que pues esta sesión está siendo grabada, esto para efectos de trazabilidad y documentación de todo nuestro proyecto. Y pues bienvenidos nuevamente a todos los que nos acompañan. Entonces, Miquel, por favor, sigue, el micrófono es tuyo. Muy bien, muchas gracias, Juan Daniel. Quizás antes de comenzar, y teniendo en cuenta que este taller está siendo posible gracias a la OTC y a la Cámara de Comercio, yo les cedería la palabra tanto a José Luis como a Xavier para que también puedan dar unas palabras de bienvenida al taller. Así que si te parece, José Luis, y luego Xavier, pues por favor. Habría que activar el audio de José Luis, por favor. Si nos podéis ayudar desde el centro, Juan Daniel. Ahora. Me teníais con la boca, ¿eh? Ahí. No, nada, muy breve por mi parte, saludarles a todos, a todas. La verdad que es un placer poder estar en este tipo de eventos. Como ya les he comentado, Miquel, nosotros desde la Oficina Técnica de Cooperación Española, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo aquí en Perú, impulsamos toda la cooperación de España con Perú, que una cooperación de larga data, pero muy sensible a los derechos humanos y al desarrollo y de los pueblos originarios de este país. Así hemos estado años trabajando en diferentes líneas de trabajo, pero desde hace algunos años y desde luego en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos empezado a establecer una alianza muy estrecha con otros actores no clásicos de la cooperación, pero que tienen un evidente impacto en el desarrollo, como es el sector privado. Y en ese sentido, tenemos celebrado una alianza estratégica con la Cámara Española de Comercio aquí en Perú, que nos ha permitido trabajar en ámbitos distintos de la cooperación, con participación de las empresas y de otro tipo de actores, y con un resultado muy exitoso, ¿no? Entonces, este taller de hoy se realiza un poco en el marco de esta colaboración que tenemos con la Cámara Española de Comercio, pero también de la línea regional que como se comentaba, tiene la Agencia Española de Cooperación, lo que se llama el Programa Indígena, que es un programa dirigido a promover los derechos de la población indígena en toda América Latina y que aquí en Perú ha tenido un fuerte impacto en el fortalecimiento de políticas públicas, particularmente con el Viceministerio de Interculturalidad, en la creación de ese grupo de trabajo de pueblos indígenas, que ha permitido un diálogo en políticas públicas entre los movimientos y las organizaciones indígenas y los diferentes sectores del país y los diferentes ministerios. Y en este marco se ha trabajado mucho y un poco el sentido de este taller es de continuar fortaleciendo este proceso que hemos apoyado en el marco de la ley de consulta previa, que ya fue aprobada desde el 2011, pero que ha tenido un desarrollo relativo y por lo tanto tiene mucho margen todavía para avanzar. Quiero agradecer desde ya, por supuesto, al Centro Regional y a Miquel, uno de los mejores especialistas que tenemos en España y en el mundo en este tema, y por supuesto a todo el equipo de la Cámara que ha participado en la organización, en la agenda y en que hoy estemos aquí presentes. Así que nada más, soy todo oídos y bueno, espero que les sea de provecho este taller. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, José Luis. Xavier, yo creo que sería también interesante poder escucharte. A ver si desde el centro te pueden activar el micrófono, por favor. Sí, perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Yo la verdad no quiero robar más tiempo en las presentaciones. Quizás 2 o 3 puntos muy claros. Primero, poner en valor la presencia de ejecutivos y ejecutivas de empresa residentes en Perú, de empresas españolas, que efectivamente están viendo cómo el tema de derechos humanos está sobre la mesa y tenemos que abordarlo, ¿no? Segundo, es muy oportuno este taller. Solo recordar que el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa, en España estamos formulando el segundo. Después de 2 años de mucha discusión e intentar buscar generar consensos, evidentemente es un documento que a nadie le ha dejado satisfecho, como son estos documentos que son vivos. Por la parte empresarial tenemos mucho que trabajar, pero lo que tenemos claro desde la Cámara Española es que no tenemos más remedio que ir de la mano del Gobierno para construir un modelo de trabajo en debida diligencia en derechos humanos y empresa. Es decir, incorporar a nuestros sistemas de reporte instrumentos que simplemente transmitan cómo nuestras empresas cumplen con la legislación y los derechos humanos nacionales e internacionales y cómo identificar riesgos, pero no solo por el Estado, sino por nuestros propios accionistas, como nueva línea de trabajo a la que cómo podemos dar mayor seguridad de nuestras inversiones, qué riesgos tenemos, cómo los gestionamos, cómo los medimos. No nos quedemos en un cumplimiento legal, en una sensación de nuevas amenazas que atacan los proyectos empresariales. Creo que no va por ahí, ¿no? Tercero, y acabar con un poco un comentario que Miquel y yo tenemos apuntado como pendiente, agradecer muy particularmente la presencia de ejecutivas de empresa. Quizás en los planes de derechos humanos y empresa en todos los países, una agenda pendiente es el enfoque de género, que salpica toda la operación. Creo que en el tema de consulta previa va a haber varias referencias. Yo quiero ponerlo sobre la mesa, porque quizás es uno de los puntos invisibilizados que vemos incluso cuando nos reunimos. Recuerdo, por acabar con una anécdota, cuando la Cámara Española tuvo que firmar aquí en el Perú un convenio con el Ministerio de Justicia, teníamos todas las autoridades de las instituciones, no había una sola mujer en sala. Es decir, hay mucho todavía que recorrer, y si efectivamente el 50% de las personas estamos invisibilizados, pues hablando de un tema de consulta previa, hablemos de grupos invisibilizados y podemos profundizar más, aunque sea por dejar una pequeña mota ahí. Agradecer muchísimo al Centro Regional por haber contado con nosotros. Ojalá los ejecutivos y ejecutivas que nos acompañen, bueno, pues salgamos movidos. Es probable que mucho o parte o algo de lo que digan no estemos de acuerdo. Para eso hemos venido, para escuchar voces diferentes y para poder cumplir mejor con nuestro trabajo. Agradecer a la ECID que nos ha metido hace unos años en este embolado que creo que va a ser muy fructífero. La Cámara es una entidad que está convencida que en la Agenda 2030 hay un negocio interesante, un negocio sostenible para todos. Y sobre todo a Miquel, que supongo que nos va a provocar mucho y nos va a dejar mucho más inquietos de que lo tranquilo que estamos hoy. Nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis y Xavier. La verdad es que para mí es un placer porque además, bueno, como saben muchos de ustedes, yo llevo ya un tiempo colaborando con la Cámara, llevamos ya haciendo una serie de actividades desde hace 3-4 años, precisamente promoviendo todo el tema de empresas, derechos humanos, consulta previa. Muchas de las acciones las hemos hecho conjuntamente con la OTC y bueno, la verdad es que es un placer bueno, pues tener un grupo de ejecutivos y ejecutivas, como bien dice Xavier, de distintas empresas, bueno, pues que estemos conectados hoy, ¿no? La idea nuestra, pues básicamente es tratar de tener un diálogo más que una charla, ¿no? Y en ese sentido yo sí que os invitaría, les invitaría a todos a bueno, que activen sus micrófonos en la medida posible y que se atrevan a interrumpir, plantear preguntas, plantear dudas en cualquier momento, ¿no? Lo ideal es que, bueno, tenemos hasta las 12 del mediodía allá en Lima para poder conversar, para poder dialogar. Yo creo que aprovechando
digamos, las experiencias tan interesantes que seguramente tienen entre todos ustedes, en todas sus empresas, pues podemos compartir experiencias, podemos aprender todos y todas de esa experiencia compartida. Así que, bueno, pues reitero que sería genial que esto, más que una charla, fuese un diálogo, ¿no? Bueno, la idea un poco con el taller es, bueno, tenemos como dos partes, ¿no? Una primera parte en la que, bueno, sí que más que ser provocador, que me gustaría ir a los temas, a los nudos gordianos que solemos tener alrededor de la consulta, a los temas en discusión o que más polémica generan alrededor de la consulta y que en Perú están generando pues, muchas discusiones. Me gustaría partir de un poco de las evidencias de las fuentes legales donde está todo el tema de la consulta para que tengamos claro que la consulta es un derecho vigente, entrar un poco a esos nudos gordianos, hacer unas reflexiones sobre la situación en Perú, pero que yo creo que esa reflexión podría ser compartida y podríamos discutir entre todos y todas. Y luego ya en la segunda parte, bueno, pues entraríamos un poco a analizar pues cómo vemos, cómo se está un poco la situación en la región, cómo está avanzando, ¿no?, el tema de la consulta y plantear pues algunas recomendaciones que a lo largo de los años que se ha trabajado este proyecto en el centro regional pues hemos podido observar, ¿no? Así que, bueno, insisto en que sería genial que puedan interrumpir y participar en todo lo que quieran. Bueno, creo que ya tienen en pantalla lo que sería, bueno, la presentación, la están viendo. Y como les digo, vamos para entrar ya directamente en el tema, bueno, pues entrar un poco en lo que son las fuentes legales de la consulta, ¿no? Y con esto yo lo que quiero dejarles bien claro es que en un país como Perú, que es parte del sistema interamericano de derechos humanos, parte de los tratados de Naciones Unidas, el tema de consulta previa es una realidad jurídica sobre la que no cabe discusión. Ahí ven, no, tampoco quiero parar mucho en este tema porque creo que ya lo conocen todos, pero bueno, tanto el convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas recogen el derecho a la consulta previa como uno de sus elementos centrales. En el caso del convenio, el artículo 6 es uno de los convenios trascendentales del convenio y en el caso de la declaración, el artículo 19 es uno de los artículos centrales de la declaración, ¿no? Luego también distintos organismos, distintos comités de Naciones Unidas han hablado y han abordado el tema de la consulta previa, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Discriminación Racial, sobre todo, es importante, y los relatores especiales hasta la fecha también se han pronunciado de manera habitual sobre la consulta previa, ¿no? Es importante destacar que el actual relator especial, Francisco Cali, es un dirigente indígena guatemalteco que ha sido experto del Comité de Discriminación Racial durante los últimos 10-12 años y que ha sido uno de los principales impulsores de toda la interpretación positiva que el Comité de Discriminación Racial ha dado hacia la temática indígena, ¿no? Por eso también es importante que tengan en cuenta que va a ser un relator muy activo y muy proactivo hacia todo lo que son los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Dejando de lado todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas, nos encontramos también con el sistema interamericano con toda una serie de sentencias, que ahí las ven en la pantalla, en donde se ha abordado todo lo que es la relación de los pueblos indígenas con las tierras, territorios, recursos naturales y evidentemente con la consulta previa. Ahí tienen toda una serie de sentencias desde el año 91, en donde la Corte Interamericana se ha ido pronunciando sobre derechos de pueblos indígenas y derechos territoriales, y a partir de Agustín en el 2001, como sobre todo, pues se empieza a hablar de todo lo que es los derechos territoriales y los derechos y el derecho a la cultura, ¿no? En relación a la consulta previa, la sentencia más importante es la sentencia del caso Sabayaku contra Ecuador en el año 2012, donde de alguna manera la Corte Interamericana hace una recopilación de los principales estándares que se han afianzado en el sistema interamericano en relación a la consulta previa y establece digamos, una serie de fases que se deberían dar en todos los procesos de consulta previa, ¿no? Uno de los temas centrales que luego comentaremos, precisamente, por ejemplo, tiene que ver con que, según la Corte Interamericana, antes de sentarse a negociar el
proceso de negociación, digamos, entre las comunidades y el Estado, tiene que haber un estudio de impacto en derechos y otro estudio de impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo. También es importante la sentencia de Sadayaku porque, bueno, pues en contra de lo que planteaban buena parte de las organizaciones, la Corte Interamericana bueno, pues hace una interpretación no tan al gusto de las comunidades indígenas en materia de consentimiento previo y informado, como ahora comentaremos, precisamente con uno de los temas que en Perú se ha hablado mucho y se ha comentado mucho, como es el famoso tema de si el consentimiento genera el derecho de veto o no genera derecho de veto para las comunidades, ¿no? En cualquier caso, es importante que tengan en cuenta que todas estas sentencias son muy relevantes en el ámbito interamericano porque, bueno, como sabrán, me imagino, en algún caso, el sistema interamericano tiene una peculiaridad, que es el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es la famosa cláusula de competencia, según la cual todos los países que voluntariamente se adhieren a dicha cláusula, bueno, se someten voluntariamente a todas las partes interpretativas del convenio de la Convención Americana de Derechos Humanos que se encuentren en todas las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Más allá de que puedan ser en contra de un país o de otro, ¿no? Perú, durante un periodo corto de años, se mantuvo al margen de esta cláusula de competencia. De hecho, fue el único país que a finales de los 90, a comienzos de este siglo, estuvo unos años fuera de esa cláusula de competencia. Posteriormente volvió a entrar a esta cláusula de competencia y, por lo tanto, todas las partes interpretativas de las sentencias que ven en pantalla de la declaración de la Convención Americana de Derechos Humanos teóricamente son aplicables también en Perú, ¿no? Bueno, este apunte en cuanto a la parte, digamos, de fuentes legales, de sustento legal, sobre todo creo que es un tema que todos tenemos claro, que el derecho a la consulta previa es un derecho plenamente vigente en el sistema internacional y, por lo tanto, también en el ámbito peruano, ¿no? Entrando a hablar de algunos temas controvertidos en el ámbito de la consulta previa, bueno, nosotros en este cuadro hemos resaltado los que entendemos que son las cuestiones más complejas. Seguramente ustedes, con la experiencia que habrán tenido, pues pueden aportar alguno nuevo o estar en acuerdo o desacuerdo con este cuadro. Pero bueno, nosotros sí que vemos, por ejemplo, pues uno de los primeros temas en donde siempre hay controversias es el famoso tema de la duración. Si la consulta previa tiene que tener un tiempo de duración determinado o, por el contrario, tenemos que entender la consulta previa en línea a lo que ha dicho el sistema interamericano o lo que dijo el relator especial Jim Anaya, de que esto es un proceso permanente de diálogo y, por lo tanto, permanentemente estamos conversando, estamos llegando a acuerdos, estamos monitoreando estos acuerdos y estamos avanzando, ¿no? En el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de distintos países de la región, también por un tema de practicidad, se ha tratado de poner, digamos, duraciones a la consulta previa, de establecer un tiempo de duración, y ahí ha habido muchas controversias, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en Perú, pues en el lote, hay lotes, digamos, el lote 192 y algunos otros lotes, pues los procesos de consulta previa han durado tiempos indefinidos, indeterminados, o están durando tiempos indeterminados, y se ha generado muchísima conflictividad alrededor de la no realización o realización sin respeto de estándares internacionales de la consulta previa y los problemas que eso ha generado para poder desarrollar proyectos empresariales en dichos territorios, ¿no? Otro tema interesante, controvertido, es siempre el tema de si es una obligación o es un derecho, y de esto se ha hablado mucho. Bueno, está claro que es un derecho que tienen las comunidades indígenas, que tienen los pueblos indígenas, es una obligación que tiene el Estado de convocar la consulta previa en cualquier situación, ante cualquier medida legislativa o cualquier proyecto empresarial que se vaya a desarrollar en territorio indígena o que pueda afectar a comunidades indígenas. Pero lo que también tenemos que tener bien en cuenta, y esto se dice poco, es que también es una obligación para las comunidades indígenas. Es decir, si vamos a las características de la consulta previa, una de las características más relevantes, como es la buena fe, tenemos que tener en cuenta que cuando el Estado convoca a una comunidad a un proceso de consulta previa, esa convocatoria es obligatoria también para
las comunidades. O sea, no existe esa capacidad unilateral de la comunidad de decidir si se sienta o no se sienta en la mesa de la consulta previa, ¿no? Si el Estado cumple con las características de la consulta previa, de que sea libre, previa, informada y buena fe, las comunidades tienen la obligación de sentarse también en esa mesa de diálogo, en ese proceso de consulta previa, ¿no? Y tienen la obligación de sentarse de la misma manera que la tiene el Estado, cumpliendo con la buena fe. Y no olvidemos que la buena fe, según han afirmado los relatores especiales, sobre todo Jim Anaya, la buena fe es esa actitud con la que tienen que ir las partes para negociar buscando un consenso y buscando acuerdos. Se supone que tenemos que ir a la mesa de consulta previa con la finalidad de llegar a acuerdos y con la voluntad de llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, creo que en el caso peruano podríamos hablar de algunos casos en donde esta buena fe nos ha dado por parte del Estado, pero también podríamos hablar de algunos otros casos bastantes también. Miquel. Se podría cuestionar por la parte de las comunidades, ¿no? Yo creo que ahí también, bueno, pues pueden contar experiencias, pueden compartir situaciones que les hayan podido pasar, ¿no? Otro tema. Y en relación con Miquel, se oye, ¿no? Ya, ¿Perdón? ahora sí, ya regresó sonido y imagen. Vale, perdón, es que bueno, estamos teniendo aquí tormentas y la conexión es complicada. Disculpas, bueno, vuelvo a la presentación. Bueno, como les comentaba, ¿no? El tema de los acuerdos es uno de los temas también complicados. El convenio dice bien claro que tiene la finalidad de la consulta es llegar a acuerdos, pero también deja bien claro, y esto es un tema que lo tenemos que tener bien claro, que un proceso de consulta previa puede acabar en una situación de desacuerdo entre el Estado y las comunidades. Insisto, un proceso de consulta previa. Ahora, en el siguiente renglón hablaremos de consentimiento, ¿no? Pero cuando estamos hablando de consulta previa, bueno, puede darse el caso de que transcurrido el tiempo que la comunidad y el Estado ya hayan decidido para esa negociación, pues no haya acuerdos y en última instancia es el Estado el que tiene la voluntad, la potestad de decidir qué va a hacer en ese proceso, ¿no? Si va a seguir adelante con el proyecto, con la medida legislativa, si va a hacer caso a la comunidad o si va a paralizar un poco o si va a seguir o si va a paralizar los proyectos o si va a cambiarlos, ¿no? La situación es distinta en los casos en los que tenemos que llegar al consentimiento, ¿no? Y este es otro de los grandes debates que hay, sobre todo con proyectos energéticos que supuestamente generan impactos importantes o pueden generar impactos importantes en las comunidades, ¿no? Como ustedes saben, el consentimiento, digamos, es una variante de la consulta previa, es una garantía mayor que establece tanto el convenio como la declaración y que ya ha ratificado la Corte Interamericana, que se tiene que dar siempre en 3 supuestos. Cuando se va a desalojar o trasladar a comunidades, cuando se van a almacenar residuos tóxicos en los territorios indígenas y el último supuesto, que es el más peliagudo de todos, cuando los impactos que el proyecto que se va a desarrollar en el territorio indígena van a suponer una amenaza a la supervivencia física, cultural o los impactos ambientales van a ser muy graves, ¿no? Y digo que este es uno de los temas peliagudos porque generalmente cuando afirmamos o las comunidades afirman que los impactos de los proyectos son graves y por lo tanto requieren consentimiento previo, rara vez hay un estudio de impactos en derechos humanos que ratifique esa gravedad de los impactos, ¿no? Y por eso
este es uno de los temas que la Corte Interamericana ha insistido en que es importante realizar antes de empezar los procesos de negociación. Es importante hacer estos estudios de impacto en derechos humanos para determinar si los impactos son graves o no y si, por lo tanto, tenemos que hacer consulta o tenemos que hacer consentimiento. Cuando estamos en un supuesto de consentimiento previo e informado, evidentemente, el proceso de diálogo de negociación solo puede terminar cuando las partes están dando su consentimiento, ¿no? Y cuando las comunidades están dando su consentimiento a un proyecto. Y aquí entramos en el otro gran debate que en Perú se ha dado muchísimo y que en Perú hay bastantes actores planteando interpretaciones muy absolutas de esta cuestión, que es el famoso derecho de veto y digamos, la finalidad que tiene el consentimiento, ¿no? En Perú hay bastantes organizaciones que están planteando que el derecho de consentimiento es básicamente un derecho de veto que tienen las comunidades para decidir si los proyectos se pueden desarrollar o no en sus territorios. Yo entiendo que es una interpretación legítima que puedan hacer las organizaciones y las organizaciones de apoyo a las comunidades indígenas. Desde el punto de vista de los estándares internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la Corte Interamericana, esta argumentación no tiene sustento legal en los estándares internacionales. Otra vez tenemos problema de sonido. Por favor, un poquito de paciencia, muchas gracias. Perdón, es que voy a desconectar la cámara a ver si así aguanta más la conexión. De acuerdo. Vale, bueno, estábamos con el planteamiento, con el tema del famoso tema del veto. Como les digo, no hay sustento en los estándares internacionales para argumentar la existencia del veto. Yo sé que esto en Perú es un tema controvertido porque hay muchas organizaciones que lo plantean, pero bueno, hasta la fecha, tanto Naciones Unidas como el sistema interamericano, este tema bueno, no se ha dilucidado en la medida en la que lo han planteado distintas organizaciones, ¿no? En relación con el veto está también todo el tema de la buena fe. Como les digo, la buena fe es esa obligación que tienen las partes de llegar a esa mesa de diálogo, a esa mesa de negociación, con la intención de llegar a acuerdos y, por lo tanto, esa posibilidad del veto sería, digamos, ilógica. Otro tema bastante complicado y conflictivo y que en Perú me consta, porque bueno, a mí me toca trabajar con algunos actores que lo han sufrido, es el famoso tema de los asesores de las comunidades, ¿no? Y el rol que tienen muchas veces en los procesos de consulta previa para complicar incluso los propios procesos de consulta previa, ¿no? En muchos países, y creo que Perú es uno de ellos, se ha dado el fenómeno de que los asesores se hayan dado cuenta de que cuanta más conflicto puede haber entre las comunidades y el Estado o las comunidades y las empresas, pues más negocio puede haber para determinado tipo de asesores. Yo lo he vivido en Perú, pues en un proyecto con el que hemos estado trabajando. Lo he vivido también en otros países como Colombia, Panamá, y creo que este es un tema que merece la pena también analizar, ¿no? Es cierto que las comunidades tienen el derecho de ser asesoradas, de ser asistidas por expertos técnicos
que puedan acabar de hacerles entender todos los proyectos, pero también hay que tener muy en cuenta que muchas veces estos asesores pueden tener una agenda paralela y pueden acabar manejando la agenda de las comunidades, ¿no? Yo creo que ese puede ser un problema importante, ¿no? Otro tema clave es el papel que juegan las empresas, y aquí yo creo que podríamos conversar de la experiencia que ustedes tienen. En Perú, la ley de consulta previa, el reglamento de consulta previa, bueno, pues deja bien claro que es el Estado el que realiza todo el proceso de consulta previa con las comunidades. Las empresas tienen que esperar a los resultados de estos procesos de consulta previa. En otros países como Colombia esto no es así. El Ministerio de Interior en Colombia tiene un procedimiento para hacer las consultas donde, digamos, las empresas juegan un papel relevante como actores delegados del Ministerio de Interior. En el caso de Perú esto no es así y los procesos de consulta previa son realizados por el Estado y se tiene que esperar a que se realicen. Esto entiendo que genera, bueno, pues en muchos casos bastante lentitud a la hora de avanzar en la realización de estas consultas previas y muchos bloqueos en muchos proyectos que se puedan realizar, ¿no? Y luego, por último, hay otro tema importante que es todo el tema de la legitimación de los actores, ¿no? ¿Quién es el actor que puede realizar la consulta previa y quién no puede realizar consulta previa, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de las comunidades, ¿no? Ha habido muchos casos y en Perú se han dado ¿se me escucha ahora? Ya, se escucha ya. Vale, es que nada, me he conectado por el celular que yo creo que es más práctico. Bueno, pues como les comentaba, lamento los problemas que estoy teniendo con la conexión, pero bueno, pues como les estaba comentando, las distintas situaciones controvertidas que tenemos en torno a la consulta previa, si les parece, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda de lo que estamos hablando hasta ahora, pero bueno, igual podría ser el momento de hacer un pequeño parón y que puedan hacer comentarios o preguntas. Miquel, en el chat había una pregunta. Por favor. No sé si vamos a dejar la imagen de la presentación, Miquel, si quieres retomarla. Me tomo Vale. el atrevimiento, voy a leer una pregunta. Por favor. En el contexto de las elecciones sean ganadas por el señor Castillo, en su plan de gobierno menciona el derecho vinculante de la consulta previa, lo cual significa que si una comunidad, pueblos indígenas u otros afectados beneficiados dicen que el proyecto no sería viable,
no se llevaría a cabo. Pregunta, ¿se ha estimado el impacto económico-social de implementarse esta propuesta? Bueno, me imagino que el presidente electo estará teniendo en cuenta el impacto económico de esta propuesta. En lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando, la consulta previa, lo que está claro que esta propuesta no encaja con los estándares internacionales. Y es un poco lo que estábamos hablando, precisamente el famoso derecho de veto. El sistema interamericano ha dejado bien claro que, digamos, el derecho... O sea, hay dos cosas que son tan claras según el sistema interamericano. Por un lado, los pueblos y comunidades son propietarios de sus territorios y de los recursos naturales que están en sus territorios, eso está claro, y ahí la legislación peruana tendría que corregirse, pero el otro tema que está también claro es que el Estado, el gobierno, los gobiernos de la región tienen la capacidad de condicionar o de limitar ese derecho de propiedad y explotar los recursos naturales siempre y cuando haya un interés general, hay un marco legislativo que lo garantice y se realicen una serie de estudios de impacto en derechos humanos y se garanticen los derechos, ¿no? Entonces, el gobierno peruano tiene la capacidad de poder explotar los recursos naturales en los territorios indígenas. Insisto, garantizando, haciendo estudios de impacto en derechos humanos, garantizando, digamos, que se está aplicando el marco legal vigente, etcétera, ¿no? Entonces, esta interpretación que está haciendo la propuesta del presidente Castillo, interpretando que la consulta previa es un derecho de veto, pues como comentaba antes, no tiene sustento en los estándares internacionales, ¿no? Y aquí me permito también entrar en el tema que vamos a entrar a continuación, que es un poco la realidad que está pasando en Perú y la situación tan particular que se está dando en Perú con una serie de interpretaciones de estándares internacionales que yo diría que son demasiado absolutistas, incluso más absolutas de lo que está planteando el propio sistema interamericano en muchos casos, ¿no? Pero bueno, si te parece, Juan Daniel, lo dejo ahí, no sé si hay otras preguntas y luego ya seguimos con otros temas. Muy bien, Miquel. No veo más preguntas en este momento. Si quieres, vas dando la indicación de pasar las diapositivas, Miquel. Ahí estamos viendo en la que estábamos. Vale, pues si podéis pasar a la siguiente, por favor. Vale, entrando un poco a hablar del contexto nacional en Perú. Bueno, yo, y entrando un poco a lo que estamos comentando ahora, ¿no? Y además este último planteamiento y la afirmación del presidente electo, Sánchez Castillo, afirma un poco, bueno, por lo que yo les planteo aquí en esta diapositiva, ¿no? A mí una cosa que me llama la atención precisamente es pues un interrogante que planteo aquí, ¿no? Si ahora mismo el sistema judicial peruano no está haciendo interpretaciones absolutistas en materia de derechos humanos o está haciendo interpretaciones un tanto excesivas de esos estándares internacionales precisamente con relación a la consulta previa en muchos temas, ¿no? A nivel de contexto está claro, bueno, tenemos la ley y el reglamento de consulta previa, creo que bueno, ya tienen suficientes años, creo que todos ustedes están familiarizados tanto con la ley como el reglamento. El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que recientemente acaban de aprobar, como bien comentábamos al inicio, bueno, tiene una pequeña referencia a pueblos indígenas y a la consulta previa en su página 52, pero bueno, una referencia muy general a la necesidad de respetar el derecho a la consulta previa. Y a partir de la sentencia del lote 16 de hace unos años es cuando la situación, bueno, pues empezó a complicar en Perú, ¿no? En aquella sentencia, me imagino que todos están familiarizados, la principal consecuencia de esa sentencia es, bueno, que la interpretación que había hecho el gobierno peruano hasta la fecha sobre cuándo empezar a aplicar o cuándo empezaba la obligatoriedad de aplicar la consulta previa, pues cambia de manera radical. El gobierno peruano, esta sentencia planteaba que la obligación de aplicar la consulta previa se empezaba una vez que se adoptó la ley de consulta previa ya por el 2007, pero lo que le dice la sentencia es que la obligación de aplicar consulta previa no empieza cuando se adopta la ley, sino cuando se ratifica el convenio, que es el año 95. Y ahí, claro, entramos en una situación en lo que se ha denominado como los años grises, entre el 95 y el 2007, con toda una serie de licencias
de licencias mineras, licencias petrolíferas, licencias de gas, que se han quedado en un limbo jurídico bastante preocupante, ¿no? Y bastante preocupante a tenor de las actuaciones que está habiendo de toda una serie de organizaciones sociales que básicamente están denunciando en tribunales de primera y segunda instancia pues, digamos, la ilegalidad de esas licencias en relación a esta sentencia y a la consulta previa y la obligación que tiene el Estado de revocar esas licencias para poder aplicar consulta previa, ¿no? Revocar todas esas licencias también bueno, pues supone un problema económico de magnitudes importantes porque estamos hablando de proyectos muy importantes para la economía del país, como puede ser uno de los proyectos que está en esta tesitura, sería el proyecto Camisea, por ejemplo, pero también otros proyectos mineros de grandes envergaduras. Entonces, se entra en una situación de, bueno, pues una especie de situación de legalidad o de limbo jurídico bastante preocupante, ¿no? Todo esto también está agudizado por esa ausencia de diálogo que hay entre los actores, a diferencia igual de otros países, bueno, igual Colombia, que puede ser un poco el país donde más avanzado el tema, no existe un diálogo fluido entre organizaciones indígenas y sectores empresariales o entre organizaciones indígenas y el Estado por todo el tema de empresas y cómo se están desarrollando los proyectos empresariales en los territorios indígenas. Creo que este es un tema importante que habría que analizar, que habría que tratar. Está habiendo muchísima conflictividad alrededor de cómo se resuelve bueno, pues esa situación de esos años grises y la falta de consulta previa en muchos proyectos o en muchos territorios indígenas. Hay conflictos, digamos, pues que llevan ya muchísimo tiempo instalados en el ámbito, sobre todo en la región amazónica, y de alguna manera, bueno, pues ahí también hay un problema importante, ¿no? También me atrevería a decir, y ahí, bueno, pues me corrigen y lo podemos conversar, que en el caso peruano todavía hay muchas empresas que se muestran muy reacias generalmente a aplicar estándares internacionales en relación a la consulta previa, ¿no? O en relación a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y yo creo que un tema que es importante también tener claro es que una de las formas de conseguir seguridad para los proyectos empresariales es precisamente aplicando estándares internacionales, ¿no? Porque cuando una organización indígena digamos, se muestra contrario a un proyecto empresarial y empieza a realizar acciones legales en contra de ese proyecto, si acaban yendo al sistema interamericano o a los mecanismos de tratado de Naciones Unidas, desgraciadamente el derecho que se aplica son los estándares internacionales, no se aplica el derecho peruano. Y por eso creo que es importante que las empresas muchas veces esas controversias que hay o esas interpretaciones diferentes que hay entre los estándares nacionales y los estándares internacionales, bueno, yo siempre recomiendo a las empresas aplicar los estándares internacionales porque es la forma más efectiva de dar seguridad jurídica a los proyectos, ¿no? Y en materia de consulta previa también. Ahora mismo yo bueno, creo que hay una situación bastante complicada en Perú que creo que se va a agudizar con el nuevo gobierno, si se acaba de confirmar, del presidente Castillo. Tenemos por un lado esta situación de los años grises y cómo se resuelve y las actuaciones que estamos viendo de distintas organizaciones sociales denunciando o exigiendo la revocación de las licencias. Hay que ver cómo se resuelve este tema de los famosos años grises y qué propuestas puede haber por parte del Estado, por parte de los sectores empresariales para tratar de seguir avanzando sin tener que revocar licencias, sin tener que paralizar proyectos, a la vez que se pueda tratar de desarrollar sistemas que garanticen pues bien la consulta previa o los derechos que garantizan la consulta previa. No nos olvidemos que la consulta previa no es un derecho absoluto, no es un derecho sustantivo, sino que es un derecho instrumental, según el derecho internacional. Es un instrumento para garantizar y proteger otros derechos, como es el derecho al territorio, como es el derecho de propiedad de los recursos naturales, como es el derecho de autogobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido de que es un derecho instrumental, bueno, pues tenemos que ver qué soluciones podemos tener a esa finalidad última que tiene la consulta previa, a garantizar esos derechos cuando no se haya podido hacer consulta previa. Tenemos esta conflictividad asociada a consulta previa y asociada
al desarrollo de proyectos empresariales en territorios indígenas, que desde luego no está ayudando, ¿no? Y ahora, como bien decía la persona que preguntaba en el chat, pues tenemos esta afirmación del que parece que va a ser el próximo presidente del gobierno peruano, con la intención de interpretar la consulta como un derecho de veto. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos una situación bastante compleja en relación a la consulta previa. No sé si ustedes la consideran así, si coinciden un poco en esta valoración. Bueno, podemos abrir un poco un turno de intervenciones, de comentarios para que puedan opinar. ¿Alguna intervención, algún comentario, alguien que se anime a plantear? Sí. A ver, Greg creo que está escribiendo en el chat. Greg. A ver. Es que no puedo ver el comentario que han hecho, el informe que se está planteando. Miquel, voy a leer el comentario. Bueno, hay dos. Voy a leer el segundo, después leo el primero. Hay un informe que resume todos los resultados sobre Perú y en relación a otros países de la región. La pregunta es si hay un informe que resuma esos resultados. Supongo que consulta previa. Bueno, a ver, informes hay. No sé si son, digamos, si son recopilatorios de cómo está avanzando la consulta previa. El informe más, digamos, un informe lo más parecido a lo que están preguntando es un informe que hizo la OIT, bueno, como hace unos años, con motivo del aniversario, digamos, del 25 aniversario del Convenio 169, que recopiló experiencias de distintos países, Chile, Costa Rica, Perú era uno de los países que recopilaba experiencias. Bueno, era, digamos, el sector empresarial de la OIT, y lo que venían a plantear es que, bueno, pues precisamente con la aplicación del convenio y el tema de la consulta previa estaba significando un retroceso en el desarrollo de inversiones en los países que estaban aplicando el convenio. Luego hay algunas instituciones jurídicas regionales, bueno, que han hecho digamos, publicaciones recopilando más que situaciones, pues marcos jurídicos de aplicación en distintos países, ¿no? Pero eso es un poco lo que podría comentar. Miquel, complemento. Greg que nos escribe dice, un informe sobre lo que estás presentando ahora, para acotar la pregunta. Sobre lo que estoy comentando en Perú, yo no he visto un informe, no he visto ningún informe ni del Estado ni de ninguna entidad que haya hecho un informe sobre lo que yo estoy planteando ahora. Sí que hay, digamos, recopilaciones en el Ministerio de Interculturalidad de los casos en los que se han trabajado y recopilación de casos de consulta previa que se han trabajado, y había una web digamos, donde se recopilaban casos, pero un informe de análisis de la situación en Perú yo en el último tiempo no lo he visto. Muy bien. Miquel, voy a tomarme el atrevimiento de leer otra de las preguntas en el chat. Considera que en el hipotético caso que Perú haya suscrito el acuerdo de Escazú, ¿este ayudaría a mejorar los procesos de consulta previa y licencia social? Bueno, es una pregunta interesante. Y además esto lo discutimos en su tiempo ahí en la Cámara sobre la conveniencia, ¿no?, de ratificar Escazú. Para mí, Escazú, la mayor parte del contenido del acuerdo de Escazú son estándares internacionales ya vigentes, se ratifique o no se ratifique Escazú. Y evidentemente, bueno, pues ayuda y complementa
a la correcta aplicación de la consulta previa, ¿no? Bueno, y sí creo que hubiese sido muy interesante que se hubiese ratificado el acuerdo de Escazú, pero bueno, no obstante, insisto, la mayor parte del contenido del acuerdo de Escazú ya son estándares jurídicos vigentes desde el ámbito del derecho internacional en Perú y en otros países de la región. En este momento no veo más preguntas, Miquel, para que continúes. Vale, pues si les parece, entramos un poco, bueno, en lo que sería un poco ya el siguiente bloque, que entraríamos un poco a hablar de la situación a nivel regional, de la consulta previa. Si podéis pasar de diapositiva, por favor. Vale. La anterior. Exacto, ahí estamos. Vale, a nivel de la región, bueno, ¿qué está pasando con la consulta previa? Bueno, está claro que es un tema importante de la agenda política en la mayor parte de países, digamos en toda la región. Bueno, creo que podemos estar de acuerdo en que la conflictividad socioambiental que existe en Perú es generalizada en la mayor parte de países de la región, no solo con relación al tema de la consulta previa, sino también al tema de los derechos territoriales. Aquí, bueno, pues tenemos el problema que suelen tener todos los gobiernos de interpretar el derecho al territorio sin esa propiedad de los recursos naturales y digamos, reservando la propiedad de los recursos naturales solo para los gobiernos. Entonces, esa conflictividad está aumentando. Un tema que es ciertamente interesante de los últimos tiempos y que Perú para mí es el principal exponente es precisamente la judicialización creciente que está habiendo en torno a la consulta previa y sobre todo esa judicialización creciente aplicando estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues todos los procesos judiciales que estamos viendo en Perú desde la sentencia del lote 16 y sobre todo cómo se está, digamos, argumentando para revocar licencias digamos, de todos los proyectos de aquellos años grises, pues es una situación, digamos, bastante novedosa que se está produciendo. No era, digamos, habitual hasta hace pocos años que tribunales de primera y segunda instancia aplicaran estándares internacionales como los están aplicando en Perú o como lo están aplicando, por ejemplo, en otros países como Guatemala, en donde, por ejemplo, la Corte Constitucional de Guatemala, pues hace como 5 o 6 años, dio un giro radical a la interpretación del derecho y a las normas y empezó a aplicar los estándares internacionales del Convenio 169 con la consecuente paralización de proyectos mineros, proyectos extractivos que se querían desarrollar, proyectos hidroeléctricos que se estaban implementando, se estaban proponiendo implementar sin aplicar la consulta previa que planteaba el convenio, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema que como empresas hay que tener muy en cuenta. Esta judicialización, evidentemente, bueno, pues es contraria un poco también al desarrollo de intereses, bueno, de los intereses que pueden tener las empresas en distintos territorios, ¿no? Y viene a ratificar un poco esta recomendación que a mí me gusta plantear siempre, de que es necesario en los proyectos empresariales para garantizar la seguridad jurídica, pues garantizar esos estándares internacionales, ¿no? Porque al final estamos viendo, y está pasando en Perú, la interpretación que se está dando precisamente al tema de la consulta previa en Perú es una interpretación de máximos, es una interpretación, digamos, aplicando el convenio 169 en su totalidad, y entonces hay que tener muy en cuenta todos esos estándares internacionales para garantizarlos siempre, ¿no? Y luego, bueno, otra situación bastante habitual en los países de la región es esa incoherencia normativa que hay siempre entre los estándares nacionales y estos estándares internacionales, ¿no? Y aquí, bueno, yo no sé por qué, pero los gobiernos generalmente tratan de
de adoptar marcos normativos o marcos, digamos, o decretos legislativos que plantean interpretaciones restrictivas de los estándares internacionales, que plantean unos reconocimientos de esos menores de esos estándares, y lo que el primer relator especial llamaba la famosa brecha de implementación entre los marcos nacionales y los marcos internacionales. Y tenemos que tener en cuenta que esto al final es un flaco favor para los proyectos, ¿no? Porque si hay esa incoherencia entre los marcos, entre las normas nacionales y los estándares internacionales, y la organización indígena sale al ámbito internacional, pues tenemos un problema, porque seguramente las instancias internacionales van a aplicar el derecho internacional y van a actuar en contra de los distintos proyectos, ¿no? Tenemos que, es importante tener en cuenta que los mecanismos internacionales llevan tiempo posicionándose de manera muy estricta, exigiendo la aplicación de la consulta previa a los proyectos empresariales, ¿no? Y, por ejemplo, desde el año 2009 han estado promoviendo como medidas de prevención y como medidas cautelares en distintos procesos que se paralicen o se suspendan los proyectos empresariales hasta que no se demuestre que se ha garantizado la consulta previa, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que es importante garantizar estos marcos jurídicos internacionales. Creo que había una pregunta, Juan Daniel, no sé si me la puedes leer. Claro que sí, Miquel, la leo acá. Dice, ¿por qué se debería respetar estándares internacionales si el resultado es ir en contra de los derechos humanos de los habitantes? Un caso concreto, indígenas han sido violentados en sus derechos a una vida pacífica en su espacio y hábitat. Para ellos, su espacio físico es relevante, y si el Estado y las empresas desean tomar posesión de esos lugares, se violentaría su espacio habitable. Bueno, no acabo de entender muy bien la pregunta, pero a ver, los estándares internacionales lo que están haciendo es garantizar los derechos humanos de las personas, y en este caso las comunidades indígenas, o sea, no van en contra de esas condiciones. Entonces, de alguna manera, respetar los estándares internacionales garantizan que se están respetando, digamos, pues esas condiciones de vida y esas condiciones de habitabilidad de la tierra. Pero no sé si la pregunta va por ahí, la verdad. No. No sé si quien preguntó quisiera comentar sobre su pregunta. Sí, buen día. Yo hice la pregunta y en realidad me refería a, por ejemplo, a una población indígena en particular, donde el Estado, donde algunas empresas han querido ingresar a esa zona, y estas personas en realidad vivían en este espacio de una forma, eh, bueno, dentro de su hábitat, dentro de su locación, bajo sus estándares sus estándares, bajo sus estilos de vida nativos, ¿no? Indígenas propios de ese lugar. Ahora, cuando ha querido ingresar el Estado, cuando han querido ingresar algunas empresas, ellos se han sentido violentados, en el sentido en que eso para ellos iba a implicar de que ya no gocen de este espacio tranquilo, de este espacio en el cual ellos podían vivir producto digamos, de su, de su cosecha en esta zona. Y ante eso ellos reaccionaron con violencia. Entonces, digamos, ¿por qué estándares internacionales tendrían que decir, supuestamente están respetando los derechos, ¿no? Pero al ingresar, al querer tomar posesión de esta propiedad que para ellos es suya y ha sido siempre suya, los están violentando? A eso me refiero. ¿Por qué entonces el estándar internacional supuestamente se están respetando sus derechos, pero ellos se sienten violentados? ¿Por qué tendríamos que decir que se tiene que respetar ahí el derecho o la legislación internacional o estándares internacionales? Bueno, a ver, precisamente lo que está diciendo
los estándares internacionales es que para no violentar los derechos de las comunidades hay que hacer los estudios de impacto en derechos humanos, hay que hacer procesos de remediación y mitigación. Cuando los impactos vayan a ser graves o cuando se vayan a violentar realmente los derechos de las comunidades, se tiene que garantizar el consentimiento previo libre e informado de las comunidades y evidentemente, o sea, se tiene que prevenir que no se violente la realidad, las condiciones de vida de las comunidades. Lo que también tenemos que tener en cuenta es, bueno, que el Estado, pues en el desarrollo, en el ejercicio de su potestad, y la Corte Interamericana, esto lo viene diciendo desde el año 2007, tiene la capacidad, en este caso concreto, también de limitar ese derecho de propiedad de los recursos naturales de las comunidades indígenas, ¿no? Luego, evidentemente, el Estado tendrá que tener en cuenta, tendrá que tener cuidado de que haya un principio de proporcionalidad, de que no haya precisamente, que no se violenten los derechos de las comunidades, que hayan estudios de impactos, que hayan procesos de remediación, de indemnización, que de alguna manera garanticen que no se produzca esa violencia, ¿no? Y quizás hay un caso extremo, que puede ser el caso de los pueblos en aislamiento, en donde de alguna manera, bueno, pues sí que ya se han planteado, hay unas directrices de Naciones Unidas sobre la protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial, en donde sí que se plantea, precisamente por esa situación de especial vulnerabilidad que tienen los grupos en aislamiento de contacto inicial, que ahí sí que habría que tener en cuenta pues las limitaciones que debería tener el Estado para entrar en sus territorios por la gravedad de las consecuencias que tendría para estas comunidades, ¿no? por la violación de derechos humanos tan grave que supondría el entrar a esos territorios. Pero no sé si te estoy respondiendo. Bueno, sí, sí, en parte, gracias. Vale. Vale, ya tengo acceso a... Yo quisiera hacer algún comentario adicional sobre lo que se acaba de comentar. Sí. Y quizá un poco es ponernos a pensar en quiénes hacen estos estándares internacionales, ¿no? Desde qué miradas se plantean, desde qué miradas o desde qué punto de vista se establecen estándares internacionales. Y considerando qué tipo de puntos epistémicos, ¿no? Si, por ejemplo, las comunidades indígenas fueran las que idearan estos estándares internacionales, probablemente serían otros. Quizá eso es un punto de reflexión al respecto. Y otro tema, aprovecho que ya estoy aquí con el micrófono, es plantear un poco la mirada que nos ha dejado estas últimas elecciones en Perú, en donde ante un candidato que ha sido identificado como proveniente de una zona regional de nuestro país, el racismo y el trato despectivo que hemos visto en general, ¿no? En las redes sociales, en comentarios incluso a nivel de la televisión, en fin, nos muestra que hay una mirada respecto del otro que es como no reconocerlo al mismo nivel, ¿no? No reconocerlo siquiera como ser humano. Entonces, ¿en qué medida estas miradas racistas pueden estar afectando también que estos procesos de consulta previa, de diálogo, se vean interrumpidos precisamente porque no se está considerando a la otra persona como un otro con el que yo puedo conversar al mismo nivel, ¿no? Sino como un otro que me tiene que hacer caso? Gracias. Bueno, a ver, el caso del racismo es evidente. Y el racismo que sufren los pueblos indígenas en todos los países de la región es muy preocupante, evidentemente. Y como bien comenta, la campaña política, o sea, esta última campaña política es evidente, ese racismo ha quedado muy evidenciado. Hay un sector de la sociedad peruana que no ve a las comunidades indígenas como sujetos de derechos al mismo nivel, que les trata de manera despectiva y no quieren reconocer estos estándares internacionales de protección de derechos que tienen, ¿no? Y es importante también, y voy al primer planteamiento que hacías, o sea, hay que tener en cuenta por qué
los pueblos indígenas tienen este cuerpo jurídico de protección especial, digamos, a nivel internacional, que no tiene ningún otro grupo social en el ámbito internacional, ninguna otra minoría nacional, religiosa, nadie. Y eso tiene que ver precisamente frente a la conclusión que hacen los organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, que los pueblos indígenas llevan siglos, décadas, sufriendo una violación, una violencia estructural, un racismo estructural, y que por lo tanto requieren unos mecanismos especiales de protección. Y frente a la reflexión que hacías de quiénes hacen estos estándares internacionales, no nos olvidemos una cosa, que los estándares internacionales los hacen los estados, los gobiernos. En el caso concreto, el gobierno peruano es uno de los actores que establece este derecho internacional. Y más en concreto, o sea, no quiero desviarme mucho del tema, pero me parece relevante recordar precisamente en el caso concreto de Perú, que Perú, el gobierno peruano y la diplomacia peruana es uno de los principales responsables de que hoy en día exista una declaración internacional de derechos de pueblos indígenas en Naciones Unidas, y principalmente de la redacción de esa declaración, porque fue, digamos, un diplomático peruano el que digamos, planteó en el 2006 la adopción de la actual Declaración de Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas. O sea, que tenemos que tener en cuenta que los estándares internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos los realizan los estados, los gobiernos que todas las personas elegimos, ¿no? Entonces, eso lo que tenemos que tener muy claro. Pero bueno, volviendo al tema del racismo, está claro que el racismo es un gran problema y en general para los pueblos indígenas, pero muy en particular para avanzar en lo que es la consulta previa. Eso está clarísimo, o sea, eso no hay ninguna duda. Y es un tema que se tiene que analizar, ¿no? En cuanto... Hay varias preguntas en el chat. O sea, yo no sé si estamos todos entendiendo lo mismo cuando hablamos de consulta previa vinculante. O sea, la consulta previa es vinculante en todos los países. O sea, es una obligación que tiene que estar en todos los países. Se tiene que realizar sí o sí. Otra cosa es que la consulta previa, como habéis comentado en la afirmación que ha hecho el presidente Castillo, si la consulta previa va a convertirse en un derecho de veto a las comunidades. Es decir, si la consulta previa va a poder ser utilizada por las comunidades para decir si quieren o no quieren los proyectos en sus territorios. Pero que hay que hacer proceso de consulta previa es obligatorio en todos los países de la región, o todos los países que han ratificado el convenio 169 de la OIT, y bueno, me atrevería a decir que todos los países que son parte del sistema interamericano de derechos humanos. Yo estoy de acuerdo, y ahí en el chat se plantea, ¿no?, de la situación que está habiendo de los asesinatos de defensores ambientales, que hay algo que no está funcionando y que los defensores de derechos humanos, los defensores ambientales, no están teniendo los mismos derechos que otros grupos. Eso es evidente y por eso yo estoy haciendo referencia a la conflictividad socioambiental. Hay un gran problema en toda la región en materia de defensa de derechos humanos, en materia de defensa del medio ambiente. Se está produciendo un señalamiento de defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente muy, muy preocupante. Está habiendo agresiones, violencia, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos o defensores ambientales, que evidentemente tiene que hacer que nos lo cuestionemos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos hoy en este seminario, como empresas, tenemos también que hacer una reflexión, ¿no? Y no nos olvidemos que, vale, hoy estamos hablando de consulta previa, pero si estuviésemos hablando del principio rector de empresas y derechos humanos, digamos, adoptados por Naciones Unidas desde el año 2011, las empresas tenemos una responsabilidad muy concreta con promover los derechos humanos, ¿no? Y tenemos que asumir también un compromiso fuerte como actores de promoción y de garantía de derechos humanos. Y en ese sentido también tenemos que ver nosotros como empresas cómo estamos, en este caso concreto, trabajando con las comunidades indígenas para garantizar y respetar sus derechos. Otra pregunta que hace Greg Scott, si hay ejemplos de proyectos exitosos de consulta previa que se puedan describir y así servir como un modelo para futuros proyectos en el sector. Bueno, por supuesto que hay ejemplos exitosos. De hecho, el centro regional tenía una acción que está realizando en el marco de este proyecto. Ha ido recopilando procesos de consulta previa en distintos países del mundo. Había una web, consultas indígenas
creo que si no recuerdo mal, en donde había un mapa interactivo con distintas consultas, con distintos procesos de consulta previa, muchos de ellos exitosos, que permitían sacar muchas lecciones, digamos, para este tema, ¿no? No sé si Juan Manuel si Juan Daniel nos puedes compartir luego la pestaña de la web del centro donde está el mapa interactivo. Pero bueno, evidentemente sí, y en el caso de Perú, el Ministerio de Interculturalidad, e incluso el Ministerio de Energía, sí que podría hablar de casos, digamos, en donde ha habido consultas previas exitosas y donde se han garantizado derechos, ¿no? Ahora, al finalizar un poco la exposición, vamos a plantear una serie de recomendaciones que nosotros hemos identificado a partir un poco de analizar esos casos de consulta previa exitosos, ¿no? Algunas recomendaciones que consideramos que pueden ayudar para promover e incentivar a que haya más casos, digamos, positivos, ¿no? Catherine Barrera pregunta de cómo se debe expresar el consentimiento de pueblos indígenas. En Perú no tenemos un criterio para estos casos. Bueno, yo creo que la pregunta es bien interesante porque precisamente no es un caso, la situación no es exclusiva de Perú. Yo me atrevería a decir es una situación generalizada en toda la región desde el momento en que no tenemos herramientas objetivas para demostrar si los impactos que va a generar un proyecto son graves o no son graves. Y bueno, nosotros, en mi caso, yo en los últimos años estoy trabajando bastante con distintas instituciones, distintas organizaciones indígenas y empresas en varios países de la región, implementando la vía de diligencia, realizando estudios de impacto en derechos humanos, y precisamente una realidad con la que nosotros nos estamos encontrando es que en las organizaciones indígenas, bien sean nacionales, bien sean regionales, locales, no tienen herramientas para determinar si los impactos de un proyecto minero, de un proyecto petrolero, de un proyecto de infraestructuras en su territorio, en su cultura, son graves o no son graves. Y por eso no tenemos criterios para dilucidar si lo que tenemos que realizar es un proceso de consulta o un proceso de consentimiento. Hay dos situaciones que son clave, que son muy claras. Si un proyecto necesita que una comunidad sea trasladada, pues efectivamente ahí tiene que haber consentimiento. Listo. Y eso ya entramos a ese proceso de negociación permanente hasta que haya consensos. O lo mismo cuando vaya a haber, almacenamiento de residuos tóxicos. Pero el gran problema lo tenemos con el tema de esta tercera condición del consentimiento, que es cuando los impactos son graves o amenazan la supervivencia física o cultural. Insisto, no se están realizando estudios de impacto en derechos humanos, las organizaciones indígenas no tienen metodologías para realizar estos estudios, muy pocas empresas están realizando estudios de impacto en derechos humanos aplicando metodologías, basadas en estándares internacionales, y por lo tanto, muchas veces, y está pasando en Perú, hay una discusión permanente que no hay, datos objetivos que nos permitan ni en un sentido ni en otro afirmar si estamos ante un caso de consulta o estamos ante un caso de consentimiento. Yo creo que una cosa que se tendría que hacer en Perú y creo que un elemento importantísimo para realizar por parte de las empresas, y lo vamos a comentar más adelante, es que se tienen que realizar estudios de impacto en derechos humanos. Porque estos estudios es lo que nos van a permitir dilucidar si tenemos que hacer consultas o si tenemos que tener consentimiento. Para las empresas es una exigencia de la vía de diligencia en derechos humanos, que como me imagino que estarán familiarizados con los principios rectores de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos, con el principio 17 y siguientes, para que yo, empresa, pueda decir que cumplo con la vía de diligencia en derechos humanos, tengo que hacer de manera periódica estudios de impacto en derechos humanos con terceros expertos independientes. No basta con que lo haga yo con mi equipo dentro de la empresa. Y, insisto, la Corte Interamericana en el año 2012, con la sentencia del caso Sarayaku, ya dijo claramente que antes de sentarse a negociar con el Estado los
consulta previa, tiene que haber un estudio de impacto en derecho. La relevancia que tiene tanto para la consulta previa como para la vía de diligencia el que hagan estudios de impacto en derechos humanos, digamos, lógicamente garantizando los procesos de participación de las comunidades. Esto es otro tema. Miquel, se entrecorta el sonido. Sí. Vale. Sigo. Santiago Roca está preguntando si hay alguna evidencia internacional y jurisprudencia internacional acerca del consentimiento informado previo en el área de acceso a los conocimientos tradicionales y recursos genéticos. Bueno, hay una casuística de hace, pero bueno, de los años 90 sobre todo lo que fue, digamos, un robo de robos genéticos a comunidades indígenas, que sobre todo se dieron en Colombia, pero sobre este tema en el sistema interamericano, por ejemplo, no ha habido nada. En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sí que se ha trabajado este tema y se ha protegido todo lo que es la parte de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Pero yo no conozco jurisprudencia internacional sobre consentimiento en este tema. Bueno, ahí ha colgado Juan Daniel el enlace a lo que les comentábamos, a la parte de consulta previa de la página web del Centro Regional. Ahí pueden acceder a los casos de consulta previa y a esta documentación, a esta recopilación de casos que se han ido dando, digamos, y de las que van a poder también sacar bastantes lecciones. Y por último hay una pregunta sobre, bueno, que le gustaría que profundizáramos sobre el rol que desempeña el Ministerio de Cultura en la garantía de este derecho. Bueno, en el caso de Perú, ustedes saben que el Viceministerio de Interculturalidad juega un papel de garante a la hora digamos, de monitorear cómo se están realizando los procesos de consulta previa y sobre todo cómo el Ministerio de Energía está implementando todo lo que tiene que ver con el derecho a consulta previa, ¿no? Yo creo que es un activo que hay que utilizar. O sea, es un equipo de gente que tiene conocimientos de consulta previa, que tiene conocimiento de estándares internacionales y suelen tener también, yo cuando he coincidido con gente del Ministerio, también de la que han tenido experiencia en el proceso de consulta previa, por lo tanto creo que es una instancia de asesoría, de acompañamiento muy relevante con la que yo creo que hay que contar siempre que se puede, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna persona del Ministerio de Cultura entre los participantes que quiera profundizar un poquito más esta afirmación. Vale, pues si les parece, bueno, vamos a seguir un poco más avanzando en la presentación y bueno, si quieren, mientras tanto van comentando, van planteando más preguntas y enseguida hacemos otro pequeño break para responder sus preguntas y seguir comentando. Vale, entrando un poco a cómo se está desarrollando la consulta previa en los distintos países, bueno, nosotros antes del COVID yo identificaba como 3 tipos de países, ¿no? Países que estaban apostando por realizar la ley, la vía legislativa, y ahí evidentemente la ley peruana es el referente para toda la región, la ley peruana y su reglamento. Hay varios países, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Honduras, que están tratando de hacer una ley de consulta previa, pero no siempre es tan fácil como parece y acaban teniendo complicaciones. Hay otros países que han apostado por la vía, digamos, jurisprudencial, porque los tribunales nacionales o los tribunales constitucionales sean quienes dictaminen cómo se tiene que aplicar la consulta previa. Aquí el caso más paradigmático ha sido siempre, la Corte Constitucional de Colombia, con todas las sentencias que ha tenido
para dilucidar cómo se tiene que aplicar la consulta previa. Les comentaba antes que en los últimos años un país que ha destacado también en este tema ha sido Guatemala con las sentencias de la Corte Constitucional. Y por otro lado, tenemos también varios, en otros países se ha optado por adoptar distintos procedimientos, decretos presidenciales. En el caso colombiano también se han dado bastantes, en el caso ecuatoriano también se han dado decretos presidenciales que han tratado de establecer un procedimiento de cómo se tiene que hacer la consulta previa. Y luego el último caso, y esto también podríamos comentarlo, en el caso tanto de Colombia como Perú ha habido una discusión bastante interesante en estos últimos meses a raíz de la pandemia y de la imposibilidad de realizar procesos de consulta previa de manera presencial por la garantía de salud que teníamos que tener todo el mundo. Pues si se podían incluir en los procedimientos de consulta previa, en las fases del proceso de consulta previa, si se podían incluir procedimientos virtuales, ¿no? Yo creo que en el caso peruano, igual que en el caso colombiano, se propuso que en algunas fases de estos procesos de consulta previa pues se pudiesen sustituir las reuniones presenciales por la utilización de videoconferencias, llamadas, reuniones pues en plataformas virtuales. El movimiento indígena, tanto en Perú como en Colombia, tiene una postura muy reacia a este tema y ha tenido una posición bastante contraria a esta situación y, de hecho, no se han acabado por implementar este tipo de acciones y durante la pandemia prácticamente los procesos de consulta previa se han visto paralizados en la mayor parte de los países de la región. Pero bueno, esta ha sido un poco pues la caracterización que tenemos en los distintos países. La posición, por ejemplo, que tiene el movimiento indígena varía mucho. En Perú, pues sí que está a favor de la ley. En Colombia, por ejemplo, la ONIC, la Organización Nacional Indígena, está totalmente contrario a cualquier procedimiento legislativo. De hecho, hubo una propuesta a finales del año pasado del gobierno colombiano de adoptar una ley de consulta previa que fue prácticamente paralizada por el movimiento indígena. Y ahí hay mucho debate de qué ayuda más a implementar la consulta previa o los estándares internacionales de consulta previa, ¿no? Si el tener leyes de consulta previa y reglamentos, como es el caso peruano, si decantarse por pues una interpretación de las Cortes Constitucionales. Ahí hay un debate bastante importante en toda la región, que yo no me atrevería a decir que tiene una respuesta clara, ¿no? Yo creo que esto es un poco las situaciones que se están dando en los países y cómo va avanzando en unos países y en otros, ¿no? Si podemos avanzar, por favor. Vale. Entrando un poco a comentarles un poco los principales problemas que nosotros identificamos a la hora para poder implementar la consulta previa, ¿no? Nosotros hemos visto como 6 grandes problemas, ¿no?, que se están dando en los distintos países. Ustedes dirán si se dan en Perú también, ¿no? En primer lugar, hemos visto que ha habido siempre, hay una falta de acuerdos, consensos entre los gobiernos y las organizaciones indígenas. Hay una conflictividad fuerte entre los gobiernos y los pueblos indígenas y esto hace que cuando se vaya a proponer un proceso de consulta previa, pues las condiciones de confianza, las condiciones de diálogo necesarias no se garanticen como se deberían garantizar. Y muchas veces estamos viendo cómo las empresas o los proyectos empresariales acaban siendo pues víctimas un poco de esta situación. Y las organizaciones indígenas, ¿no? De las autoridades tradicionales indígenas, el papel de autoridades políticas que tienen esas autoridades tradicionales en los procesos de consulta previa, ¿no? Y hemos visto, y creo que en Perú también se han dado situaciones, en algún momento los gobiernos han intentado, se está intentando en algunos países, que las autoridades municipales en aquellas regiones donde se solapan con territorios indígenas, pues puedan sustituir
a las autoridades tradicionales indígenas. Miquel, se ha Problemas ido bastante de conflictividad. Como les se ha- comentaba al principio, consulta se tiene que hacer. Miquel, el sonido está fallando. Ya. A ver si... ¿Ahora se está mejor? Oh, sí, se escucha. Bueno, otro problema que nosotros identificamos de los derechos territoriales y sobre todo alrededor de los derechos de propiedad sobre los recursos naturales y sobre el tema de la participación en beneficios. Yo aquí ya sé que este tema es un tema que lo hemos discutido mucho en talleres que hemos hecho con la Cámara y con muchas empresas. Yo sé que la legislación peruana, como la de otros países, establece que la propiedad de los recursos naturales es del Estado, pero, insisto, la Corte Interamericana en todas las sentencias que viene dictaminando desde Aguastingui en el 2001, estamos hablando ya de más de 9 sentencias, ha dictaminado que la propiedad de los recursos naturales es de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Otra cosa es que luego, como ya hemos afirmado, haya establecido también la posibilidad que tiene el Estado de limitar este derecho de propiedad y explotar los recursos, ¿no? Pero creo que es importante y que sería importante que ustedes como empresas hagan este ejercicio de reconocer también este derecho de propiedad y de, por lo tanto, también otorgarles a las comunidades indígenas ese rol protagónico en la negociación, teniendo en cuenta que son los propietarios de territorios y los propietarios de recursos. Y otro tema importante tiene que ver también con la consulta previa, que es precisamente la participación en beneficios. Es un tema que se habla mucho, que hay muchas empresas que están hablando ya en términos generales para desarrollar la vía de diligencia en derechos humanos y también en términos particulares de su relación con pueblos indígenas, de modelos, de modelos empresariales a partir de la participación en beneficios con los grupos de interés. No nos olvidemos que en el caso de los pueblos indígenas la participación en beneficios es un derecho reconocido en el Convenio 169 y por lo tanto es un derecho exigible en el Perú. Otro tema que nosotros identificamos como problemático y que se da en Perú es precisamente la situación interna de las organizaciones indígenas, las conflictividades internas que tienen, las debilidades que tienen a nivel interno, los problemas organizativos. Esto genera también bastantes dificultades a la hora de poder avanzar con los procesos de consulta previa. También hay una realidad en muchos países en relación con la debilidad institucional que tienen los ministerios encargados de realizar la consulta previa, las instituciones encargadas de realizar las consultas previas, pues para poder hacer frente a todos los procesos de consulta previa. Generalmente hay carencia de recursos técnicos, carencia de recursos humanos, y esto suele ser un problema porque se ralentizan mucho los procesos de consulta previa y se paralizan muchas veces el desarrollo de los proyectos. Y el otro problema que ya lo hemos comentado bastante y no quiero retenerme mucho aquí es el problema de los estándares internacionales con los marcos normativos nacionales, ¿no? Bueno, estos son un poco los problemas que nosotros identificamos. Si podemos pasar, por favor. Bueno, también sí que nos parece interesante también ver cómo se ha estado desarrollando la consulta previa en toda la región y hemos visto como 4 formas distintas de realizar las consultas, ¿no? Este tema igual lo paso muy rápido para ir a la parte de recomendaciones, pero bueno, es importante que tengan claro que la consulta previa se ha realizado bien a través de mesas de concertación que ha habido entre el Estado y las organizaciones indígenas, muchas veces como fruto de situaciones de conflictividad que se han realizado. El país con la mesa de concertación más antigua es Colombia, con una mesa de concertación con pueblos indígenas desde el año 96, en donde, por ejemplo, se realiza la consulta previa de muchas de las medidas legislativas que se adoptan a nivel nacional. En Panamá se estableció una mesa de concertación a raíz de un conflicto que hubo en la comarca 9. La consulta más, digamos, a la que más estamos habituados todos, digamos, los que estamos en este taller son las consultas que se realizan pues, en los ministerios de Energía y Minas, en los ministerios de Hidrocarburos, en donde bueno, pues, se aplican los procedimientos
que cada gobierno ha determinado para realizar la consulta previa. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, estos procedimientos, insisto, resultan incoherentes con esos estándares internacionales y pueden generar problemas. Y luego, otro tema que se está dando mucho y cada vez con mayor frecuencia, incluso aplicando la ley de diligencia en derechos humanos, es precisamente las negociaciones directas entre comunidades y empresas, cuando hay una relación directa entre una comunidad y una empresa, cuando se aplica, por ejemplo, la ley de diligencia y se negocia esos estudios de impacto en derechos humanos y los planes de remediación y mitigación se negocian directamente con las comunidades, ¿no? Este es un tema que cada vez está pasando más, que a las organizaciones nacionales indígenas no les gusta reconocerlo en la medida en la que se está dando, pero que cada vez a nivel local se está produciendo más. Esto exige un nivel de preparación a las empresas importante en materia de derechos humanos y sobre todo en materia de derechos de pueblos indígenas, porque es importante que la empresa en estas negociaciones directas se asegure que garantiza de manera estricta todos estos estándares internacionales en materia de consulta previa, en materia de participación de comunidades indígenas, ¿no? Y el último tipo de consulta es los procesos de autoconsultas que se han dado en muchos países, sobre todo en el caso de Perú. Yo no he conocido muchos procesos pero bueno, lo que sí por parte de comunidades indígenas, alegando que la consulta al final es un proceso permanente de diálogo entre dos actores que tiene que estar siempre sí o sí en la mesa de diálogo, que es el Estado y es la comunidad indígena, ¿no? Bueno, por aquí hacía una pregunta sobre el rol que puede cumplir la defensa. Derechos humanos de todas las personas. Es un ejemplo para los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo cómo trata de garantizar los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas. Entonces yo creo que tiene un rol importantísimo a la hora de garantizar estos derechos. En materia de consulta previa se ha discutido mucho sobre si se le podría dar un rol de monitoreo, de veedores de la consulta previa, de mediadores en el caso peruano, pues entre el Ministerio de Energías y las comunidades indígenas. Bueno, se ha discutido mucho sobre esto. Nunca se ha llegado a muchas concreciones de qué papel puede tener, pero desde luego evidentemente es un actor importantísimo en materia de garantía de los derechos y sobre todo los estándares internacionales, ¿no? Y creo que es interesante tener muy en cuenta las recomendaciones que se han planteado siempre la Defensoría del Pueblo, las comunicaciones que se han planteado siempre para garantizar los estándares internacionales. Vale, si podemos pasar ya a la parte de elementos que favorecen la consulta. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Vale, aquí. Por entrar un poco ya, bueno, nos quedan 15 minutos por ir un poco cerrando, ¿no? Como les comentaba al inicio del taller Juan Daniel, este proyecto, bueno, pues lleva 6 años ejecutándose en toda la región. Se han realizado diversos eventos, diversas reuniones regionales. Entonces, bueno, ahí se han ido identificando algunos elementos que vemos que favorecen los procesos de consulta previa, y algunos de estos elementos contradicen un poco la siguiente, por favor. Ahí. Algunos de estos elementos contradicen algunas prácticas que las empresas hemos tenido con relación a cómo nos relacionamos con las organizaciones indígenas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos identificado, os ha identificado que cuanta más unidad hay en la comunidad y cuanto más fortalecimiento tiene la comunidad en materia de sus liderazgos, en materia de sus dirigentes, más fácil es realizar los procesos de consulta y más fáciles son llegar a acuerdos entre las empresas y las consultas.
lo que nosotros lo que hemos visto es que cuando existen divisiones internas en la comunidad o cuando las organizaciones, los liderazgos son frágiles, pues es más fácil que se genere conflictividad interna, es más fácil que no haya coherencia, que no haya unanimidad entre los distintos dirigentes y que pueda haber problemas entre unos y otros, ¿no? O que puedan aparecer asesores que acaban imponiendo sus agendas, ¿no? Y en este sentido, aquí sí que haría una llamada para que desde las empresas, en lugar de tratar de generar división, que en algún momento ha sido una práctica que se ha realizado, hagamos todo lo contrario. O sea, yo creo que es muy interesante ayudar a que las organizaciones comunitarias estén fortalecidas y que la interlocución sea con un grupo de dirigentes lo más fortalecidos posible, ¿no? Y esto también tiene que ver con el segundo punto que planteamos en cuanto al desarrollo de capacidades y conocimiento de sus derechos humanos. O sea, cuanto mayor es el conocimiento de los estándares internacionales y mayores capacidades tienen los dirigentes, más fácil es la negociación directa con las comunidades, más fáciles son los procesos de consulta previa y menos necesidad de asesores tienen las organizaciones indígenas. Y en este sentido, bueno, pues también ha habido una práctica habitual. Yo me acuerdo al principio, cuando empezábamos a trabajar en estos temas hace ya bastantes años, que algunas empresas siempre nos decían, no, pero no vamos a hacer talleres de formación con comunidades indígenas porque no queremos que conozcan sus derechos, porque fíjate, porque nos traerían más problemas. Esto, al final, el que no conozcan, por ejemplo, para poder implementar los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. El tema de la legitimación de los actores está claro, es importantísimo. Hay que perder tiempo totalmente legitimados. Es importante la manera cómo se da este apoyo técnico a las comunidades para que no aparezcan los asesores que de alguna manera que puedan acabar imponiendo otro tipo de agendas a las comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que desde las empresas se ayude también al gobierno a dar para entender los proyectos, para poder... la siguiente, por favor. Vale. Otro tema importante... consulta previa, esto es un tema clave, los compromisos, que los acuerdos, que todo lo que, digamos, lo que se adopte, todos los acuerdos que se adopte se cumplan. Se han dado muchos casos de consulta previa en donde se han llegado a acuerdos interesantes y el Estado, pero que como el Estado ha cumplido los acuerdos, utilizar este tema, digamos, se formen en derechos de pueblos indígenas en todo lo que son estos estándares internacionales establecidos en el convenio o en la Declaración de Naciones Unidas es importantísimo. Y luego la presencia de mediadores, que puede ser la Defensoría del Pueblo o otros actores, pues muchas veces ayuda, ¿no? Sobre todo cuando entramos a esas negociaciones directas y entramos a aplicar la debida diligencia de manera directa, ¿no? Seguimos, por favor. Bueno, aquí es un poquito un resumen de todo lo que les acabamos de decir. Este cuadro que es importante, ¿no? El que lo puedan tener en cuenta, el tema de la sinceridad, la generación de confianza, la participación a máximo nivel. Bueno, pues un cuadro que resume un poco todos estos elementos que favorece la consulta. Si les parece, bueno, podemos abrir otro turno de intervenciones. Quedan 10 minutos de taller. Así que, bueno, pues no sé si tienen alguna duda, algún comentario, sería un poco también el momento de que puedan intervenir.
Nadie se anima a intervenir. Vale, pues bueno, pues ya para terminar y bueno, para agotar un poco el tiempo, sí que pues unas recomendaciones finales, ¿no? Las dos últimas diapositivas con las que podríamos cerrar ya un poco el taller, ¿no? Es muy importante que integren dentro de las empresas los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas en sus modelos de gestión y desarrollo de capacidades. O sea, yo creo que es muy importante que en las empresas tengan, ahora ya aplicando la Vía de Diligencia en Derechos Humanos, tengan sus políticas de derechos humanos, pero que también tengan una parte específica de esas políticas de derechos humanos relacionadas con pueblos indígenas. Y es muy importante que tengan también conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con la consulta previa, porque aunque es cierto que la consulta previa la realiza el Estado, pero creo que es importante que ustedes como empresas también tengan pleno conocimiento y puedan en algún momento acompañar al Estado en la realización de sus funciones. Es muy importante integrar modelos de debida diligencia en derechos humanos y que esos modelos de debida diligencia integren los derechos de pueblos indígenas, ¿no? Creo que es importantísimo que a la hora de adoptar un modelo de debida diligencia en derechos humanos no solo se centre en los principios rectores de empresas y derechos humanos, sino que en un país como Perú, en donde tienen que tener relación con pueblos indígenas en muchos de sus proyectos, pues también integren todo ese marco internacional de derechos de pueblos indígenas, ¿no? Como recomendación, yo le recomendaría actuar siempre cumpliendo el convenio 169, incluso cuando hagan consulta previa y cuando no hagan consulta previa. Creo que es una referencia, tanto el convenio como la Declaración de Naciones Unidas son una referencia para que puedan tener seguridad jurídica en sus proyectos. Es muy recomendable que tengan un proceso permanente de diálogo, de participación con las comunidades indígenas en sus proyectos, más allá de que haya consulta previa o no haya consulta previa. Tener un contexto de confianza, de diálogo permanente con las comunidades ayuda muchísimo a la garantía de los derechos y a la seguridad jurídica de los proyectos, y es unas acciones de prevención más importantes para las relaciones entre comunidades y empresas. Los procesos de confianza son importantes. Integrar los modelos de beneficio mutuo en las relaciones, estas yo creo que también son muy recomendables. Y ya, sí, bueno, Jorge Melo, por supuesto, adelante, puedes hacer una pregunta, claro que sí. Muchas gracias, profesor. Tú sabes y conoces el Perú bastante. ¿Qué pasa en aquellos espacios, territorios, donde el Estado no puede hacer de Estado? Me explico. ¿Qué pasa cuando en teoría debiera de ir hacia adelante una consulta previa, pero el propio Estado no puede entrar para hacer ese procedimiento? ¿Qué nos dice la doctrina? ¿Qué nos dice la jurisprudencia frente a ese escenario? Hace algunos años atrás, aquí en la zona de Piura, en la Sierra de Piura, se trató de hacer, y sabemos que el 169 nos habla de consulta previa e informada, ¿no? Y donde la propia población no permitió que ingresara el Estado y que tampoco se informase, sino que ellos hicieron su propia consulta previa, pero claro que no era una consulta previa porque no pasaba por los estándares del 169, pero nuestra realidad, y hay que ser honestos en eso, es que el Estado no controla territorio. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué conoces al respecto? Gracias, Miquel. A ver, ahí hay muchos supuestos que tienen soluciones diversas, ¿no? Por ejemplo, si se da un supuesto como el que estás planteando en Piura, donde la comunidad no deja entrar al Estado y niega el proceso de consulta previa, bueno, pues ahí, y lo decíamos al inicio, o sea, los procesos de consulta previa están, digamos, pensados para acabar en acuerdos y para que llegara a acuerdos, y es la finalidad que plantea el convenio, pero el convenio también dice claramente que cuando no hay acuerdos entre la comunidad y el Estado es el que decide qué hace si sigue adelante o no con los proyectos. Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de Piura, que una comunidad niega al Estado el realizar la consulta previa, bueno, pues es el Estado el que tiene la potestad de decir, bueno, hemos superado el proceso de consulta previa, vamos a seguir adelante o no con el proyecto en cuestión. Ese es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego, claro, hay otros supuestos en donde no, y luego, sobre todo en este caso concreto también, y creo que es una situación que pasa en Perú, o sea, no nos olvidemos lo que decía antes, la buena fe no es solo
una obligación que tiene el Estado. La buena fe también es una obligación que tiene la comunidad indígena. Cuando un Estado convoca un proceso de consulta previa, la buena fe exige a la comunidad que se siente en ese proceso de consulta previa con una intención de llegar a acuerdos con el Estado. Entonces, si la comunidad, digamos, incumple la buena fe, volvemos a ese punto en el que es el Estado el que puede decretar la finalización de la consulta previa sin acuerdos y puede decidir qué hacer con ese proyecto en cuestión, si sigue adelante, si lo paraliza o qué hace. Hay otro supuesto en donde, y que creo que en Perú también lo tienen bastante presente, que es situaciones o regiones en donde hay ausencia absoluta del Estado. Así es. En donde no es que las comunidades rechacen, sino que el Estado ni está ni se le espera. Ahí yo creo que la situación es todavía más complicada, ¿no? Porque precisamente las empresas ahí tienen la complicidad, la complicación de que la consulta previa solo la puede hacer el Estado. Yo en esos supuestos, por eso recomiendo siempre trabajar siempre desde la vía de diligencia en derechos humanos y hacer un proceso de acompañamiento de la empresa al Estado para que pueda llegar a ese territorio y pueda implementar esos derechos y pueda jugar ese papel de garante que tiene pues de respeto de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, en el supuesto que tú planteabas de comunidades que niegan el proceso de consulta previa, yo creo que al final es el Estado que tiene que tomar la decisión final de cerrar ese proceso de consulta previa sin acuerdo y seguir adelante. Gracias, Miguel. Y bueno, Greg, planteas la diferencia entre consulta previa y consentimiento. A ver, la consulta previa, y lo planteábamos antes, el consentimiento es una consulta previa que se tiene que dar en 3 supuestos de máximo, digamos, impacto en las comunidades, ¿no? Cuando hay desalojo de comunidades, cuando se van a almacenar residuos tóxicos y cuando los impactos de los proyectos son graves en sus derechos. En estos 3 supuestos, el proceso de consulta previa sí o sí tiene que acabar con acuerdos y por eso se habla de consentimiento. Y entonces el Estado y la comunidad tienen que estar en la mesa de negociación hasta que lleguen a esos acuerdos. Teniendo en cuenta ese principio de buena fe que obliga a llegar a acuerdos a las partes. Vale, y ya por terminar, las últimas recomendaciones, la última diapositiva, es muy importante que realicen estudios de impacto en derechos humanos, tanto en los procesos de consulta previa como en los procesos de vía de diligencia. Importantísimo que integren la interculturalidad en el día de sus proyectos. Y por último, y creo que esto es importante, siendo muchos de ustedes empresas españolas, hay que tener mucho cuidado con el principio de extraterritorialidad en el derecho internacional. Este principio se aplica ya desde hace varios años a la situación de empresas y derechos humanos y es un principio que se está aplicando de manera muy especial en Europa. Entonces, creo que lo tiene que tener. Me lo costó subir hace un rato. Buenísima esta parte. Bueno, yo si te parece, Juan Daniel, te devuelvo la palabra. Estamos ya sobre la hora. Muy bien, Miquel, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han acompañado en estas 2 horas. Vemos que se han abordado los temas de la agenda, pero sobre todo se ha tenido una interesante participación a través del chat y directamente unas preguntas no solo pertinentes, sino interesantes para las realidades en las que estamos. Quisiera destacar lo que mencionaban al comienzo Xavier y José Luis sobre esa oportunidad que tienen en Perú con la alianza de la Cámara Española de Comercio con la OTC para trabajar estos temas, ponerlos en la mesa de discusión y vincular al sector privado, que es fundamental, porque este tema de derechos humanos llegó para quedarse. Entonces, es una realidad que estos espacios de difusión, de formación y de conocimiento sobre el derecho a la consulta previa dan la oportunidad de tener ese mejor entendimiento que necesitamos todos. El proyecto de consulta previa a gobernabilidad del sector privado tiene varias actividades. Entre otros, va a haber una nueva recapitulación de casos de consulta previa.
digamos, en los próximos 2 meses va a estar un documento al respecto, van a estar disponibles en nuestra página web, que en el chat incluimos la dirección. No queremos llenarlos a ustedes de una cantidad de correos con información, los invitamos a que lo consulten. También estará pues claramente el video de este taller, la presentación como nos han preguntado. Como les decíamos al comienzo, se busca en este trabajo conjunto, en este trabajo participativo y conjunto, tener más herramientas, tener estos espacios, las reflexiones, y que ojalá sea algo que sirva de consulta para todos los actores, pueblos indígenas, gobiernos, empresas, como se ha venido reiterando. Entonces, pues solo resta agradecerles por toda su paciencia, presentarles disculpas por las fallas técnicas, ustedes las entienden, y pues invitarlos a que sigamos involucrándonos en estos temas del derecho a la consulta previa, pero como lo dice Miquel, como lo han mencionado varios de ustedes, con esa visión de ese relacionamiento permanente a la que están llamadas las empresas que tienen operaciones en los territorios donde hay pueblos indígenas y evidentemente el gobierno. Había visto una mano levantada, pero creo que ya no está. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Y si no, pues siendo las 12, pues damos por terminado el taller, agradeciéndoles su participación e invitándolos a que sigamos consultando, conversando, debatiendo sobre estos temas que son importantes para todos. Mil gracias. Tengan muy buena tarde y éxitos en sus actividades.